vamos a seguir con la siguiente presentación, que es la del querido colega Daniel Díaz. Daniel Díaz, su presentación va a versar sobre el modelo agrícola y el sistema agroalimentario, dimensiones de la seguridad alimentaria en el nuevo escenario global, una mirada comparativa entre la Argentina y el mundo. Daniel Díaz es un querido colega del INTA, él no lo va a decir, pero de alguna manera Daniel es el fundador del ProHuerta. Muchos años atrás, cuando muy pocos creían en el ProHuerta, él y un grupo de queridos colegas lo impulsaron. El ProHuerta le dio gobernanza a la República Argentina en la peor de sus crisis, en el 2001, le dio estabilidad en muchos sentidos. Hoy en día es un ejemplo no solamente para la Argentina, sino para una buena parte del mundo. Naciones Unidas lo ha tomado como ejemplo, así que la verdad que le agradezco a Daniel que esté con nosotros y vamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Walter. El papelito, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, empiezo con cierta preocupación. Yo tenía dos motivos, ahora tengo tres. Los dos motivos que tenía respecto de la preocupación en relación a la presentación era que tenía que hablar después de Walter. Segundo, que tenía que presentar mayormente el resultado de un trabajo, que es lo que les voy a comentar ahora, donde la mayor parte son gráficos. Acabo de ver la presentación de Walter con esas imágenes tan elocuentes. Y la tercera preocupación que se me agrega es la presentación que acaba de hacer. Ahora estoy triplemente presionado para arrancar con esto. Simplemente le voy a bajar un poquito las expectativas, o sea, de la presentación. Debo decirle, pero tampoco decir que evaluarla, ¿no? Ni mucho menos. Este trabajo no es un trabajo mío, es un trabajo en equipo que estamos llevando adelante tres personas del Instituto de Prospectivo y Políticas Públicas del INTA. Mis dos colegas están aquí hoy presentes, la ingeniera Rosa Fernández y la licenciada Andrea Goldberg. Entre los tres hemos iniciado el trabajo que ahora les voy a relatar y que ha dado lugar a un convenio también infrecuente por parte del INTA, digamos, por lo menos. Por primera vez el INTA ha entablado un convenio con una entidad que agrupa a licenciados o especialistas en ciencias de la nutrición, como es FAGRAN, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Ese convenio tiene que ver con esta investigación que ahora les voy a presentar, que tiene un título que refiere a las dimensiones de la seguridad alimentaria en el escenario global. Y debo advertirles, por eso la cuestión de bajarle las expectativas, de que es una investigación de largo aliento, estamos en las primeras etapas y por lo tanto de las más conocidas, por lo menos 4 dimensiones que se suele mencionar de la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, y donde todos sabemos que el nudo gordiano está en el acceso, nosotros todavía estamos en la primera de estas dimensiones, ver qué está pasando en términos de disponibilidad. Estamos haciendo una serie larga que tiene que ver con lo ocurrido en los últimos 50 años, tanto a nivel mundial y también lo ocurrido en nuestro país. O sea que lo que voy a presentarles rápidamente a partir de ahora son estos primeros indicios de este trabajo que, reitero, acaba de iniciarse y está dando algunas respuestas, pero cuando nosotros arrancábamos éramos conscientes de que en realidad lo que más nos interesaba del trabajo que íbamos a hacer era formularnos nuevas preguntas. De ahí que todos los datos en realidad no están pensados para mostrarles a ustedes si aumentó el volumen de alimentos a nivel global, si aumentó la producción, si aumentó la productividad,
sino que qué es lo que pasó per cápita, qué pasó con la disponibilidad de alimentos per cápita, qué pasa con el consumo de esos alimentos per cápita, qué pasa con cada alimento, qué pasa con los distintos grupos, etcétera, etcétera. Pero siempre tomando como eje la persona. O sea, qué es lo que ha implicado para las personas estos últimos 50 años de un sistema agroalimentario que, como decía Walter, hoy está roto. Bueno, lo primero es que uno se encuentra que nos dicen que en el 2050 vamos a hacer 9.000 millones, entonces que cueste lo que cueste y gracias a la tecnología y a como dé lugar debemos producir más y producir más. Si hay algún problema no nos preocupemos, la tecnología lo va a resolver. Bueno, lo primero que nos llamó la atención a nosotros es que en los últimos 50 años, por cada persona de este mundo, la disponibilidad de alimentos creció un 35%. Es decir, que cada persona del mundo en el año 2013 tenía más de un tercio de alimentos disponibles de los que tenía 5 décadas antes. Estamos hablando per cápita. O sea, que si uno querría alimentarse como se alimentaba en los 60, tal vez con esos alimentos que teníamos en el 2013 podíamos alimentar no solo a 7.000, sino a 8.000 o 9.000 millones de personas. O sea, evidentemente el tema de la disponibilidad de alimentos no es una restricción importante. Ahora, debo confesar que hicimos, no digo una trampita, porque no es una trampa, el recorte que hicimos fue considerar todos los alimentos, todos los productos comestibles per cápita que se producen a nivel mundial y cuál es su disponibilidad. Cuando digo esto utilizamos los alimentos que son empleados directamente para consumo humano y los que son empleados también, como dice Walter, como precursores de alimentos, porque van a ser en realidad consumidos por animales que luego van a ser consumidos por las personas. Entonces, ese 35% a nivel mundial en 50 años pasa a ser un incremento del 22% si excluimos del agrupamiento total al complejo oleaginoso y al maíz. ¿Y por qué los excluimos? Pues justamente porque todos los productos provenientes del complejo oleaginoso, del maíz y los cereales secundarios, que es el otro grupo que tienen un destino que principalmente es de uso forrajero, como piensos, como pone la FAO en su... Pero de todas maneras, fíjense que a nivel mundial desciende, pero aún así, quitándole, estos representarían un tercio del incremento. O sea, sacando todavía esos alimentos de origen animal, estaríamos como Huxley diría en un mundo feliz, supuestamente, porque la disponibilidad aún así se incrementa un 22%. Ahora, todos sabemos que esta es una imagen engañosa, porque efectivamente estamos con una mayor disponibilidad per cápita y sin embargo, lamento agravar los datos, pero hoy son más de 820 millones de personas las que están pasando hambre, 1.900 millones las que por otro lado tienen problemas de exceso de peso y obesidad, y la FAO lo dijo en un momento y después no lo volvió a repetir en el año 2016, 2.000 millones de personas más con déficit de micronutrientes. O sea, estamos con un sistema agroalimentario que no está alimentando adecuadamente a las 2/3 partes de la población mundial. Ahora, eso es lo que pasó en el mundo. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, primero, somos los campeones. El mundo había aumentado la disponibilidad per cápita un 35%. Argentina en 50 años lo hizo un 78%. Realmente produciendo somos buenos. Ahora decimos, wow. Y si hacemos lo mismo que hicimos con el mundo y quitamos el complejo oleaginoso y el maíz que tienen como principal destino
la alimentación animal, ¿qué pasa? Y fíjense, en el mismo periodo se produce en términos de disponibilidad una disminución del 13%. O sea, que si pasamos de producir casi un 80% más, mucho más del crecimiento per cápita que había a nivel mundial, a tener una disponibilidad per cápita menor a la que ha tenido el mundo si le recortamos justamente ese total de los alimentos, aquellos alimentos que tienen por destino la alimentación animal. Esto es un gráfico, no tienen que ver lo que dice ahí porque le hemos puesto el color de los pellets a la torta, y se puede ver que en el año 2013 más del 80% del volumen producido del volumen exportado, discúlpenme, eran alimentos destinados principalmente para consumo animal. Vuelvo a repetir, más del 80%. Entonces dijimos, bueno, ¿pero qué pasó? Se nos dio vuelta la historia, éramos el supermercado del mundo. Fuimos a revisar qué ocurría en 1963 y la relación feed-food o food-feed, alimento, forraje, en aquel momento era mejor, pero ya estábamos exportando en volúmenes más forrajes que alimentos. Era del 40-60, digamos. 40% alimentos, 60% forraje. A 5 décadas después era 20% alimentos, 80% alimentos predominantemente destinados para el consumo animal. Y acá, como dice Walter, ¿somos el supermercado del mundo o somos el comedero del mundo? Y lo que vemos en el siguiente cuadro son 3 épocas, todavía este cuadro lo estamos estudiando, década del 60 y hasta 1960. Lo que tenemos ahí, son 2 curvas. La curva verde muestra la evolución per cápita, del consumo aparente per cápita de cada argentino a lo largo de 50 años. La línea roja nos muestra la exportación de alimentos y precursores de alimentos de cada argentino a lo largo de estos mismos 50 años. Fíjense que entre la década del 60 y hasta 1976, la curva, digamos, la curva que tiene que ver con el consumo aparente estaba por encima de la exportación total de alimentos, sea para consumo humano directo, sea para animales. Había el segundo periodo, entre 1976 y 1989, donde ya lo que observamos es que la exportación empieza a estar por arriba del consumo aparente per cápita, y del 1990 a la actualidad lo que ven es una disparada impresionante, donde la exportación per cápita de cada argentino en este conjunto de alimentos se aleja marcadamente del consumo aparente. Es decir, ha crecido de manera muy fuerte la exportación per cápita de estos alimentos y precursores de alimentos, y la alimentación en cuanto al mercado interno de nuestra población, digamos que mucho no ha mejorado. Aquí sí estamos en la evolución del consumo aparente y estamos comparando directamente el mundo y la Argentina. Fíjense, el mundo prácticamente en lo que es el consumo aparente es muy similar a lo que pasó antes con disponibilidad. Rápidamente les explico la diferencia. Disponibilidad es todo lo que hay disponible, y el consumo aparente es una vez que le descontamos todos los usos intermedios, usos industriales, no alimenticios, el desperdicio, lo que va para forraje. O sea, esto es lo que teóricamente debería entrar en la boca de los seres humanos. En 50 años en el mundo el incremento, observamos, es de un 40%, muy parecido al que habíamos visto con la disponibilidad. En la Argentina, prácticamente lo que observamos es que estamos estables, porque hablar de un incremento de un 5% es casi decir
estamos igual que hace 50 años atrás, y estamos con una especie de electrocardiograma donde es notable ver las depresiones que ocurren inclusive en esto que se refiere a un nivel agregado al consumo aparente en 1989 y después allá abajo en el 2001, donde vemos que la recuperación no alcanza los niveles de los periodos precedentes, ¿no? Fíjense qué notable. Algo que omití decirles antes es que este crecimiento que se daba en la disponibilidad y también en el consumo aparente en el mundo antes tenía que ver con el incremento de algunos grupos de alimentos. Los cereales principales, el trigo y el maíz, obviamente el complejo oleaginoso y el maíz, pero también las hortalizas, las frutas y las carnes. En el caso argentino, el incremento que habíamos visto en la disponibilidad solo, y lo pudimos ver, estaba explicado por el complejo oleaginoso y el maíz. La FAO nos dice que hay que prestar atención a lo que ocurre a 3 grupos de alimentos para orientarnos hacia una alimentación saludable. ¿Qué es lo que pasa con las frutas? ¿Qué es lo que pasa con las hortalizas? ¿Y qué es lo que pasa con las legumbres? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió en este último medio siglo en el mundo con las frutas y las hortalizas y qué ocurrió en la Argentina. Y lo que vemos es lo siguiente: mientras que en 1963 Argentina estaba casi un 48% arriba en su consumo aparente en relación al promedio mundial, en el 2013 estábamos un 50% por debajo del promedio mundial. Fíjense lo notable que prácticamente a fines de los 90 las curvas se cruzan y de pasar de consumir casi un 50% más que el promedio del mundo, ahora estamos consumiendo la mitad de lo que consume el habitante promedio mundial. Esto es un gran llamado de atención. Adelante. Y esto es lo que pasa con las legumbres. Si bien la tendencia en el mundo es similar a la que ocurre en la Argentina, o sea, al descenso, fíjense que en los últimos 18 años esa tendencia al descenso en el consumo de legumbres, el mundo es la línea violeta, parece comenzar a invertirse, y de todas maneras el consumo per cápita está siempre entre los 9 o 7 kilogramos, mientras que en Argentina empieza alrededor de los 2,5 kilogramos y hoy está por debajo de 1 kilogramo. O sea, estamos consumiendo, cada argentino consume la 10ª parte en legumbres de lo que se consume en promedio a nivel mundial. Otro llamado de atención. Estos serían los 3 buenos de la película, digamos, en cuanto a lo que sería una alimentación saludable. Del otro lado está Doug Bader, adelante, que sería lo que las guías alimentarias dicen los alimentos opcionales. Cuando dicen opcionales, son alimentos con una baja densidad poblacional, aquellos que todos conocemos como alimentos con calorías vacías, con los cuales, o sea, podríamos vivir sin consumirlos y nuestra salud estaría perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con estos alimentos opcionales? Obviamente, con la base de datos de la FAO no podíamos saber qué pasaba con los ultraprocesados, con los chips, los snacks, las gaseosas, pero sí podíamos ver lo que pasaba con los ingredientes que luego iban a constituir o formar parte principal en esos productos, como son las grasas sólidas, la manteca, la crema, el cacao, los azúcares y los endulzantes. Y lo que observamos nuevamente es que el consumo per cápita en Argentina está entre un 80 y un 100% por encima del promedio mundial. Es decir, estamos complicados. A modo de síntesis, en 50 años se observa un incremento de la disponibilidad de alimentos per cápita, tanto en el mundo como en la Argentina. Incremento a pesar de que en ese periodo la población del mundo se duplicó y aún así un 35% más en el mundo.
Mientras que a nivel mundial el aumento se da en la disponibilidad por distintos grupos de alimentos, hortalizas, cereales principales, frutas, carnes, oleaginosas y maíz. En la Argentina el aumento se explica por oleaginosas y maíz. A nivel mundial, dicho incremento fue del 35%, mientras que en Argentina había sido del 78%, pero esto estaba explicado, como vimos, exclusivamente por las oleaginosas y el maíz, que como vimos también se van. El perfil agroalimentario de la Argentina se fue modificando, mientras que en la década del 60 la relación entre el volumen exportado de alimentos para consumo humano directo y alimentos para consumo principalmente animal era de 40-60. A finales de la primera década del nuevo siglo nos encontramos en una relación 80-20. La evolución del consumo aparente per cápita en el periodo es creciente tanto a nivel mundial como nacional. Sin embargo, como vimos, en el mundo creció un 40%. Y en Argentina tenemos un modesto 5%, que es lo mismo que decir que estamos en el mismo nivel que hace 50 años atrás. Respecto de esa evolución del consumo aparente, vimos tres grupos de alimentos que resultan claves: frutas, hortalizas y legumbres, y vimos que mientras que a nivel mundial el consumo de frutas y hortalizas crece de manera sostenida, más que se duplica, en Argentina decrece. Y esto hace que se invierta la situación como hablábamos antes. En el caso de las legumbres, la merma, aunque es común, la distancia que existe entre lo que se consume a nivel mundial en promedio per cápita y lo que consume cada argentino es sideral. Es decir, consumimos el 10% de lo que consume cada habitante del mundo. A partir de los resultados obtenidos para este consumo aparente, y como una primera aproximación sobre su adecuación a lo que son las guías alimentarias argentinas, yo doy por sentado que ustedes saben que las guías alimentarias argentinas son las recomendaciones que por consenso se consideran como las recomendaciones de consumo de los distintos grupos de alimentos para obtener en Argentina una alimentación saludable, ¿no? Y que, como bien explicaba antes Walter, los patrones alimentarios tienen también fuertes elementos culturales y son distintos para los distintos países. También las guías alimentarias varían para los distintos países. Las de Argentina nos marcan una serie de condiciones y nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué pasa con lo que hemos visto hasta aquí en términos de consumo aparente y lo que indican las guías. Es una aproximación, una primera aproximación, porque todavía nos resta un largo camino para ajustar esto con nuestras colegas de FAGAN. Lo que vemos es que tanto en los grupos de carnes y huevos como en alimentos opcionales, el consumo aparente está muy por arriba de las recomendaciones nutricionales. Mientras que en cereales y en el grupo de aceites excede las recomendaciones, en leche y lácteo de momento, diríamos, se sitúa en torno a lo recomendado. Y esto digo de momento porque cuando después estuvimos viendo lo que ocurre con la leche fluida y demás, esto ameritaría una profundización del estudio, porque es como que no estamos tan en el nivel de lo recomendado. Y finalmente, en hortalizas y frutas se ubica muy por debajo. Quiere decir, ni más ni menos, que nuestro modelo alimentario actual en Argentina es bastante esquizofrénico en cuanto a lo que sería una alimentación saludable. Entonces, los interrogantes que uno cabría hacerse es en función de estos primeros resultados, ¿somos en realidad el supermercado del mundo? O, como dice Walter, somos el comedero del mundo. ¿Estamos realmente con este perfil en condiciones de abastecer a 400 o 600 millones de personas? ¿O en realidad estamos en condiciones de abastecer un X número de personas y una cierta cantidad de millones de cerdos, de pollos y de vacas en el resto del mundo, que después serán consumidos por, van a saber
un X, pero que será más reducido, número de personas con un X poder adquisitivo para acceder a ese tipo de alimentación. Y finalmente, teniendo este perfil de alimentación, ¿es esta la alimentación saludable que estamos buscando para nuestro país? ¿Es esta la alimentación sostenible que buscamos para nuestro país, para la población de nuestro país? ¿Y este es el modelo que nosotros le proponemos al mundo? Bueno, estas son las preguntas que dejo para que después sigamos trabajando y sigamos conversando. Muchas gracias.